Tenemos ya nuestro primer invitado en línea, es Alfredo Ordóñez, es internacionalista, es experto en economía. Y bueno, le damos la bienvenida primeramente a Benepress. Muy buenos días, muchísimas. Lo tenemos vía Skype, conversando a esta hora, 8:51 minutos hora venezolana. Señor Ordóñez, le queríamos preguntar, ¿hasta dónde van a llegar el tema de las sanciones que se le han venido colocando al régimen, no solo por parte de Estados Unidos, también por algunos países de la Unión Europea, y que ya empieza a sentirse por lo menos luego de que se firmara el tratado, el TIAR, o que se colocara ya en movimiento, en avance, y que algunos países ya están restringiendo el movimiento de algunos ciudadanos venezolanos que tienen que ver con el régimen. Y le pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque ciertamente la economía venezolana se está viendo trastocada. Bueno, lo que tenemos que entender es que las sanciones no son más que un lineamiento claro de llevar al actual régimen a buscar la fórmula de que o logra un equilibrio político, y eso quiere ir a lo que es la institucionalidad, volver a la institucionalidad democrática, el hilo constitucional, el nuevo sistema electoral, es decir, que se vuelva a estructurar un sistema democrático, o sencillamente permanecerá estas sanciones hasta que el régimen salga de alguna manera. ¿Okay? Recuerden que las sanciones van directamente contra el régimen. El gran problema que nos encontramos hoy en día, y sobre todo el caso venezolano que sufre, la población en general sufre el tema de las sanciones, es porque recordemos que el Estado venezolano y quien tiene el poder empresarial es el gobierno. Es decir, siendo una economía rentista, todos los que son del fruto de sus minerales, y entre ellos por supuesto involucra el petróleo, pues el Estado tiene casi el monopolio de todo el sector industrial, aparte que las mismas sanciones que van sobre este tipo de empresas pues terminan de alguna manera afectando todo el sistema económico venezolano, porque lo que es el sector empresarial privado en Venezuela es un sector bastante limitado, es un sector que se ha dedicado más bien a la comercialización, es un sector que ha sido una economía de puertos, es decir, nosotros tenemos muy pocas estructuras empresariales, por supuesto que las hay, pero están trabajando a media o sencillamente tuvieron por las mismas malas medidas políticas que vino tomando el Estado frente al sector empresarial venezolano. Ahora, ¿hasta dónde van las sanciones? Las sanciones van hacia ese camino. O el régimen se ajusta a un sistema democrático, ¿ok? O va a seguir recibiendo las sanciones. El único es que el efecto indirecto que genere esas sanciones, por supuesto, va a terminar perjudicando a la población en general. Claro, cuando uno analiza desde la mirada de un periodista, cuando uno analiza las sanciones, ciertamente vienen apretando también al venezolano, no solo al régimen. Y lo digo por esto que usted también comentaba, que es, por ejemplo, las sanciones a PDVSA, tenemos menos ingresos petroleros, el resto de las empresas está paralizada, ya no vendía nada, Benalún, Alcasa, Ferrominera, Sidor, ya por allí no nos afectaba de otra manera, ¿no? Todo cerrado, todo apagado. Pero ¿y hasta dónde va a llegar la comunidad internacional? ¿Podremos ver en el futuro el cierre del espacio aéreo, del espacio marítimo? O sea, nos quedaremos prácticamente sin comercio, los países terminarán de cerrar sus fronteras. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Bueno, que empecemos a tener ese nivel de restricciones, pues yo creo que no hay que descartarlas, ¿no? Si el régimen sigue permaneciendo bajo este esquema, pues hay países que se han mantenido, caso Irán, la misma Corea del Norte, Cuba en su momento, Libia inicialmente cuando hubo ese proceso. O sea, no hay que descartarlo. Lo que pasa es que a mí me parecía que serían eso ya condiciones muy extremas, y yo creo que el régimen, bajo estar en las condiciones en las que se encuentra, pues no está muy dispuesto, o no debería estar muy dispuesto a sostener ese sistema de sanciones, sino ir a un proceso nuevamente de ajuste al sistema. Recordemos que ahora
está el tema de que el gobierno ahora quiere iniciar otra vez las negociaciones, ahora vuelve otra vez a promover el tema de las negociaciones cuando no hace menos de 12, 3 semanas había una patada a la mesa de negociación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Es que ahora realmente empieza a sentirlo, porque empieza a sentirlo ahora con carne, desde el punto de vista carne y hueso. Es que y ya es un tema ya de personal, las familias están empezando a ser sancionadas o sencillamente se les retira sus visas y tienen que retornar a Venezuela. Eso realmente va a tener una incidencia profunda, no solamente en lo que es el alto nivel del régimen, sino todo aquel que lo acompaña, porque realmente recordemos algo, los regímenes se sostienen es por quienes los acompañan, no porque realmente sean los que sean los líderes. Entonces, cuando quien acompaña al régimen empieza a romper esa confianza y empieza a solicitar, bueno, ya me estoy viendo yo perjudicado, pues por supuesto ahí empieza a verse un debilitamiento de esa estructura autoritaria que va a llevar a futuro indudablemente a buscar la fórmula de dejar de que este sistema siga prevaleciendo. Claro, pero usted mismo lo ha dicho, el régimen no se levantó de la mesa de negociación y al régimen pareciera tratar de quedarse en el poder a costa de lo que sea. ¿Qué podría llevar al régimen a aflojar, digamos, la cuerda en este sentido cuando se le sigue apretando con sanciones? De alguna manera siguen vendiendo oro y de eso seguirán sobreviviendo. Y hablo de vender oro, por supuesto, de manera ilegal, ¿no? Se habla de que lo venden a través de Surinam y de allí a África, o sea, y siguen vendiendo el petróleo también a través de Cuba y a través de otra serie de formas que se tratan de inventar. El gobierno sigue sobreviviendo a pesar de todo. Claro, El pero régimen. por casos particulares, por lo menos casos como a lo mejor como Irán, como Libia en su momento, el caso de Rusia, pero son economías que montaron una estructura económica lo suficientemente estable para sostener el sistema económico local o la demanda local a la cual se veía inmersa. La diferencia que tiene Venezuela es que Venezuela no tiene una estructura que pueda satisfacer la demanda local de Venezuela. Ciertamente ustedes se han dado cuenta que la estrategia de política exterior actual del gobierno ha sido vincularse con economías como Rusia, Corea del Norte, es decir, tratar de aprender de ciertas experiencias, porque no es, esa es la idea del lobby, ver qué tipo de experiencia pueden adquirir para tratar de aplicarla aquí y sostener ese tipo de sanciones. Pero es que es muy difícil y son características totalmente distintas de esas economías con la nuestra. Es más, tanto que de alguna manera se ha filtrado mucha información de que el caso de Rusia lo que le ha solicitado al gobierno es que busque la manera de resolver su problema aquí interno y hacer negociaciones y trate de lograr acuerdos con la misma oposición, porque es obvio al darse cuenta que el régimen no puede mantener un sistema de sanciones, y yo creo que eso realmente ya fue percatado por un sistema de inteligencia a lo mejor regional, tanto en Estados Unidos como todo lo que fue el grupo que ha venido apoyando a toda la oposición, para darse cuenta es que el régimen no puede sostener esa estructura. Ahora, eh, también no hay que descartar es que la población quede bajo una condición bastante pasiva, el régimen se mantenga, pero el nivel de deterioro que ya se siente desde finales del año pasado es realmente muy notorio, y que el sistema socioeconómico no va a poder soportar esto. Indudablemente esto no le queda más para mí, menos de 12 meses de una sostenibilidad tan arraigada y tan fuerte, porque ciertamente las ventas que realiza el Estado, o el Estado empieza a jugar con estructuras empresarias, empieza a crear empresas para filtrar todo este tipo de negocios, pero sigue siendo una economía ilícita, sigue siendo una economía donde no se aprovecha los valores reales en el mercado internacional. Vimos que también hace 2 semanas hubo una serie de sanciones a unas cuantas empresas navieras que venían promoviendo ese tipo de negocio o facilitándole ese tipo de negocios al régimen, y que indudablemente sigue estando arraigado, pues sigue siendo cerrado el círculo. Ahora, ¿hasta dónde están dispuestos los aliados a ayudar? Porque hemos visto que Turquía, por ejemplo, cerró cuentas en su banco central de donde Maduro podría hacer algunos pagos a proveedores.
España ha dicho que a través de su Banco Central, España fue aliado hasta un momento, ya no lo es, a través de su Banco Central no han hecho movilizaciones de dinero, le congelaron una cantidad de oro en Alemania, lo mismo en el Reino Unido, pero los aliados, Turquía ya no presta su sistema financiero, Rusia, ¿hasta dónde va a aguantar con ayudar a Maduro, China? ¿Hasta dónde van a aguantar? Bueno, lo vemos en el caso particular, vamos a ver un caso que China, que es el primer promotor, digamos, de crear fondos de financiamiento para desarrollos en Venezuela, proyectos. China dejó de generar ya, inyectarle recursos a los fondos y para más, tampoco está recibiendo los pagos, es decir, no recibe pagos, por ejemplo, el caso de PDVSA para pagarle a los proveedores. En el caso de Rusia tiene un sistema financiero cerrado porque Rusia también tiene sanciones y todo ingreso que llega a Rusia pues se queda en Rusia, no puede salir de Rusia, al menos que lo hagan por otras vías. Entonces estamos hablando de que realmente sí se le está cerrando realmente el círculo de movilidad del sector financiero para el régimen. Y damos otro ejemplo, el caso del petro, terminó siendo inviable en todos los aspectos porque no tiene ningún tipo de fidelidad, de confianza para el usuario digamos, de esa moneda, de esa criptomoneda, y que realmente entre más se cierra el círculo, pues le queda dos ocasiones: o se genera un núcleo dentro del territorio nacional, aislado totalmente del sistema internacional, y ese núcleo pues no le va a sostener tanto, porque repito, los grandes estructuras de régimen se sostienen porque hay un grupo que los está apoyando, pero cuando ese grupo deja de apoyarlo, que es el grupo que no vemos, es ese sistema que no entendemos, bueno, ¿por qué se mantiene este régimen así? Bueno, porque hay alguien hay un grupo que los está apoyando, pero cuando esos grupos empiezan a debilitarse, pues la cadena va en caída. Le damos las gracias, señor Ordóñez, por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día. Bien, Alfredo Ordóñez, internacionalista y experto en materia económica, nos hablaba acerca de los alcances de estas sanciones que se le han venido imponiendo a Venezuela.